Hola a todos, ¿cómo están? Soy la doctora Vanessa Lucio, aquí en el canal Doctora Betjuber. Esta charla la que vamos a hacer va a ser acerca de la teleconsulta, cómo realizar una teleconsulta, va a ser un poco más interactivo y vamos al final a dar unas recomendaciones y también vamos a poner en el link de la descripción, en la parte de abajo, ahí va a estar el número de WhatsApp por si necesitan una teleconsulta y así adicional también el mail donde pueden contactar para hacer una teleconsulta. Estas teleconsultas las pueden hacer en cualquier parte del mundo, no hay problema. ¿Por qué? Porque yo sé que hay a veces que se necesita receta para fármacos y demás, pero como yo soy naturópata, les puedo ayudar dando tips o dando medicina holística para que se sienta un poquito mejor su can o su felino. Entonces comenzamos. ¿Cómo están? Bueno, la primera pregunta es ¿qué es lo que necesitamos para una teleconsulta? Para una teleconsulta primero vamos a necesitar un termómetro digital. En este termómetro digital lo bueno es que yo les recomiendo que compren la que es elástico al final para que no duela al perrito. Entonces, ¿esto cómo sirve? Ustedes ven aquí una pantallita, entonces aquí lo que pasa es que hacen una pulsación, una pulsación para prender, ¿no? Entonces ahí van a encontrar la pantallita y aquí presionan para que se encienda. Una vez, digamos, que esté el termómetro en el ano del perrito, ya le vamos a indicar cómo tiene que hacer, va a tomar la temperatura. Y al final van a encontrar, va a sonar un pitido en este termómetro, por lo cual es el indicador de que se ha terminado de tomar la temperatura. Y lo que indica en la pantalla es la temperatura rectal, ¿no? Del canino. Solo se puede hacer una temperatura rectal, no se puede hacer axilar, ni se puede hacer mandibular, ni oral, ni nada. Solamente rectal en perros y en gatos. Adicional a lo que necesitamos es un estetoscopio. El estetoscopio lo pueden conseguir en cualquier lado, también en insumos médicos. No es necesario ser un médico para poder conseguir estos instrumentos. Y lo que van a hacer es ponerse esto en las orejas. ¿Y cómo vamos a verificar que funciona el estetoscopio? Porque a veces hay fases donde uno puede virar el estetoscopio. Este es un estetoscopio antiguo, pero puede uno virar y no se escucha absolutamente nada aquí. Entonces, ¿cómo es lo que verificamos? Entonces nosotros vamos a soplar la parte de esta, que es donde va a encontrarse el sonido. Y vamos a soplar. Cuando escuchemos el sonido del soplo por nuestros oídos, significa que está funcionando bien. Si es que no escuchan, pues tendrían que virar a la parte donde existe el sonido. Vuelven a verificar que como es que si al momento del soplar escuchen, y ahí es que está funcionando de manera correcta. Adicional a estos instrumentos vamos a necesitar un reloj, justamente. ¿Por qué? Porque necesitamos ver en 15 segundos
cuánto nos va a dar de las diferentes frecuencias que ya les vamos a indicar en las siguientes preguntas. Y también vamos a necesitar un papel y un esferito. Y entonces, ¿para qué? Para que necesitamos de esto para poder anotar todo lo que nosotros encontramos en la exploración física del animal. Bueno, entonces empezamos con la segunda pregunta. ¿Cómo tomamos la frecuencia cardíaca de un animalito, no? Bueno, aquí ya les voy a presentar un video corto en donde ahí encontramos que estamos tomando la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca son las pulsaciones cardíacas que encontramos en el animal. ¿Y qué es lo que hacemos? Obviamente ya nos metemos el estetoscopio, ya verificamos que esté funcionando de manera correcta. Y pues aquí encontramos que a partir de atrás de la tercera costilla intercostal o atrás del omóplato o del hombro del lado izquierdo del animalito, ahí vamos a comenzar a escuchar el corazón con nuestro estetoscopio. Al momento de escuchar, vamos a escuchar un loop, dup, loop, dup, loop, dup, loop, dup. Eso es la frecuencia cardíaca. Entonces, cada vez que escuchemos un loop, es 1. Dup es 2. Loop 3. Dup 4. Y así sucesivamente. La frecuencia cardíaca en caninos y felinos normal es de 80 a 120. ¿Cómo hacemos este contagio? Primero vamos a necesitar nuestro reloj, como ahí vimos que ahí estamos viendo que nuestro reloj estamos verificando las pulsaciones que se encuentran en el can o en el felino. Esto lo que yo les recomiendo es de práctica. Entonces tienen que hacerlo mucho práctica para que no se equivoquen en hacer el contagio de la frecuencia cardíaca. Yo cuando era practicante sí me equivocaba bastante al inicio en la frecuencia cardíaca. Sí es un poco complicado, pero si es que lo practican diario, no es algo invasivo, es algo que pueden practicar diario con su mascota para que puedan afinar el oído por sobre todo y para que puedan hacer un buen contagio de la frecuencia cardíaca. Entonces un loop, dup, loop, dup, loop, dup. Contamos todos estos, ¿no? Y al final contamos por 15 segundos y por eso necesitamos nuestro reloj para poder verificar que han pasado 15 segundos con el loop, dup, loop, dup, loop, dup, loop, dup. Al terminar vamos a encontrar la frecuencia cardíaca que tiene que estar entre 80 a 120. Esa es la normal. Si es que está mucho más acelerado, pues puede ser que haya corrido o alguna cosa, pero el de 120 es cuando ya está agitado, corriendo y todo. Si es que está muy acelerado, ya puede generarse una taquicardia. Entonces ahí es importante anotar todo esto en el papel para que pueda el clínico saber qué es lo que le podría estar pasando al animalito. Y asimismo, si es que es menos de 80, existe una bradicardia, por lo que es también indicativo de alguna patología y pues tienen que anotarlo, ¿no? Esa es como segunda pregunta.
Bueno, como tercera pregunta tenemos ¿cómo tomamos la temperatura del animal? Bueno, tanto en perros y en gatos, lo indicado al inicio para que no sea tan fuerte la cuestión esta de la toma rectal, yo recomiendo poner un poco de aceite de vaselina en la punta del termómetro para que no le duela mucho al animalito. Y tenemos que ser muy nobles, no meterle el termómetro despacito, de forma recta en el termómetro rectal. Justamente por eso se dice rectal, porque es recto. Entonces tiene que ser de manera recta, no de manera para abajo ni para arriba, sino tiene que ser perpendicular a la parte del ano. A veces encontramos heces que salen del termómetro. Estas heces tendríamos que limpiar y volver a tomar la temperatura. ¿Por qué? Porque podría ser que nosotros hayamos tomado la temperatura de las heces, más no la temperatura del recto del animalito. Entonces ahí es una toma mala de temperatura por la cuestión esta de que las heces nos impiden tomar realmente la temperatura rectal del perro. Ahora, la temperatura rectal es de 38 a 39,5 la normal. Si es que existe una baja de temperatura, pues podríamos tener una hipotermia. Y si es que tenemos una alta de temperatura después de 39,5, tenemos una hipertermia. Todo esto igual se tiene que estar anotando en el papel, porque es indicativo de alguna patología, sea la hipo o la hipertermia. Bueno, como cuarta pregunta es ¿qué otras cosas valoramos en el animalito? ¿Ya? Bueno, primero tenemos que ver las pupilas, si es que se encuentran dilatadas, si es que se encuentran moviéndose de esta manera, de un lado y del otro, eso significa que tiene midriasis. También si es que no se encuentran dilatadas y se encuentran muy cerradas las pupilas, también tendremos que anotar todo esto en el papelito. Las mucosas, ¿cómo vemos las mucosas? Les alzamos la parte del belfo y vemos si es que están rosaditas o si están pálidas. Entonces esto tenemos que anotar, ¿no? Si es que se encuentran pálidas o si es que no se encuentran pálidas. O si es que se encuentran rosaditas o si es que las mucosas pueden tener alguna úlcera, alguna papiloma o algún tipo de cosas, pues todo esto, sea tumores, masas, lo que sea, tienen que notificar y poner en el papelito. Igual, las orejas. ¿Qué vemos en las orejitas? En las orejitas vemos es que en las puntitas de las orejas en algunos animalitos a veces están lastimadas. Esto tenemos que anotar. También tenemos que ver adentro de la oreja, a ver si es que tiene mucha cera o cero cera. Si es que escucha, ¿cómo permitimos que identificar si es que escucha? Tenemos que susurrarle al oído así, o con su nombre, pues que escucha. O pueden ustedes solamente simplemente hacer una palmadita y si es que gira es que está escuchando el animalito. Igual, si es que está muy rojo por dentro, si es que no está todo normal, todo esto tenemos que anotar en el papelito, ¿no? Entonces, eso es una de las cuantas cosas base que tenemos que ver. También tenemos que ver el abdomen. El abdomen si se encuentra hinchado o no. O sea, si es que ustedes ven que el abdomen está un poquito más pendulado, un poco más hinchado de lo normal, ustedes igual tienen que anotar en el papel.
Y como vemos el tiempo de llenado capilar dentro de las mucosas, alzamos el belfo y nosotros con un dedito hacemos una ligera presión en la mucosa. Entonces lo que vamos a observar igual es en los humanos, ¿no? Pero obviamente en los humanos no nos toman de esa manera. Pero lo que hacemos es coger del belfo en la mucosa, hacemos una ligera presión y van a ver que se pone un poquito pálido al inicio, ¿no? Y después van a contabilizar 1, 2 o 3 a qué tiempo se pone rosadito de nuevo. Después de haberle visto pálido, tenemos que contabilizar cuánto tiempo se vuelve rosadita la mucosa. Entonces, en resumen, ¿qué nomás tenemos que observar? Pupilas, si es que están dilatadas o no dilatadas. Mucosas, si es que tiene algún tipo de laceración, si es que tiene algún tipo de masa, si es que se encuentran rosadas. De ahí las orejas, si es que se encuentran las puntas de las orejas normales o están bien, si es que no tenemos a nivel externo algún tipo de patógeno, algunos de estos hay veces piedritas justamente en las esquinas de la oreja. Justamente eso es que están ahí moscos, están lastimando y la piel se está haciendo costra constantemente. Tenemos que ver si es que adentro se encuentra rojo, si no se encuentra rojo, si es que tiene cera o no tiene cera, y si es que escucha. Entonces, ¿cómo hacemos el escucha? Con una palmadita y que tenga que regresar a ver, o solamente susurramos al oído y es como que el perrito igual tiene que regresar a ver. Ahora, el tiempo de llenado capilar también tenemos que ver. Ese es uno de los síntomas que también tenemos que ver. Como era, cogíamos, presionábamos en la parte de la mucosa, vemos que se encuentre pálida y contabilizamos hasta que se haga rosadita. El tiempo de llenado capilar tiene que ser de 1 a 2 segundos, nada más. Si es que es más, pues tenemos un problema ya de alguna patología y esto tenemos que anotar. Y el abdomen, si es que se encuentra pendulado, si es que se encuentra hinchado o no hinchado, ¿ya? Eso. Ya, la frecuencia respiratoria, ¿cómo la tomamos? Esa es la quinta pregunta. Entonces, antes de pasar a esta pregunta, tengo que comentarles. La respiración, la pulsación, la temperatura, todo se valora por un tiempo de 1 minuto. ¿Por qué les estoy diciendo que lo hagan por 15 segundos? Porque el perrito o el gatito generalmente se molesta cuando es mucho tiempo el estar escuchando ahí, se molesta, se hastía, se enerva el animalito, y ahí es cuando comienzan a hacer cambios los factores de frecuencia cardíaca y respiratoria, etc. ¿Por qué? Porque si un gato se estresa, va a respirar así. Igual, si es que un perro se estresa, va a tener más frecuencia cardíaca. Entonces, todas esas cosas queremos evitar haciéndolo por 15 segundos. Ahora, ¿por qué escuchamos por 15 segundos la frecuencia cardíaca? Por ejemplo, lo hacemos loop, dub, loop, dub, loop, dub, loop, dub. Encontramos que son 20 pulsaciones por 15 segundos. Entonces ahí se multiplica los 20 por 4, porque 1 minuto tiene 60 segundos y 15 por 4 es 60. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a escuchar las pulsaciones por 15 segundos y esa cantidad la multiplicamos por 4. Entonces,
Lo mínimo que tenemos que escuchar son 20 pulsaciones por 15 segundos. Entonces en 15 segundos tenemos que mínimo tener 20. Si es que tenemos menos, pues ya tenemos una bradicardia. Y asimismo, si tenemos, bueno, justamente se multiplica por 4, y si tenemos mucha cantidad, tenemos la taquicardia, ¿no? Lo mismo es con la frecuencia respiratoria. Ahora, ¿cómo tomamos la frecuencia respiratoria? La frecuencia respiratoria lo hacemos por medio de las dos palmaditas, las vamos a poner alrededor del tórax del perro, ¿sí? Y vamos a encontrar que el perro va a hacer este movimiento, como nosotros, ¿no? Inspiración, expiración. Entonces, justo cuando está inspirando, se va a mover las palmas de las manos, y cuando esté expirando, va a bajar. Entonces, una inspiración y una expiración cuenta como una respiración. Entonces es 1, 2, 3, igual. Se hace el conteo, justamente por eso necesitamos el cronómetro, o también tenemos el reloj, justamente para poder ver en 15 segundos cuántas respiraciones se ha dado, y eso multiplicamos por 4. Lo mínimo en los perros y en los gatos de respiración es de unos 24-25, y lo máximo de 40. Entonces eso es en esa brecha. Les doy más o menos estas brechas de conteo, para que ustedes se vayan guiando. Entonces sí es recomendable que ustedes constantemente estén practicando tanto las pulsaciones cardíacas como las de respiración. La de temperatura es un poco complicado, porque sí es un poco invasivo, entonces no la recomiendo todos los días, sino, qué sé yo, unas 2 veces a la semana, y con los tips que ya les he dado. Ya, la sexta pregunta es: ¿qué es lo que nosotros debemos anotar en el papel? Entonces aquí es un resumen de todas las anteriores preguntas. ¿Qué es lo que tomamos en cuenta en el papel? Primero tenemos que ver la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, tenemos que anotar cuánto fue, la temperatura cuánto fue, las pupilas cómo encontraron, las mucosas cómo encontraron, el tiempo de llenado capilar que era, justamente que uno presionaba, se hacía pálida la mucosa, y luego se volvía, en cuánto tiempo se volvía rosadita, las orejas cómo se encontraban, el abdomen cómo se encuentra. Todo eso es lo que tenemos que anotar. Como séptima pregunta tenemos que es la anamnesis. Bueno, la anamnesis es todo lo que encontramos en el animalito, todo lo que yo ya les he pedido que escriban, y adicional tenemos que a la anamnesis es toda como la historia, desde que encontraron la sintomatología hasta la teleconsulta, ¿no? Entonces prácticamente son síntomas y signos que nosotros encontramos en el animalito, además de todos los valores que les he pedido antes. Entonces en la anamnesis, ¿qué es lo que vemos? Es, bueno, el animalito estuvo con cuántos días de diarrea, cuántas veces ha vomitado, ha tomado agua, ha comido, qué tipo de dieta les están dando, todo ese tipo de preguntas. Bueno, la persona encargada de la consulta
les va a hacer, y esa es una anamnesis prácticamente, es recopilar todos los datos de tanto sintomatología, signos y de todo el tiempo de la vida del animalito para poder encontrar un diagnóstico, sea exámenes que se le hicieron hace un año, qué sé yo, si es que está castrado, si es que otras patologías encontraron, todo eso se observa. Es una anamnesis hacia el propietario para que podamos nosotros identificar la causa del por qué existe esa patología, para tener un diagnóstico más certero y para poder tener un tratamiento y un cuadro clínico un poco más confiable. Listo, como octava pregunta tenemos qué otros datos pedimos en la teleconsulta. Bueno, lo que pedimos es primero el nombre del propietario, identificación del propietario, la dirección, de correo electrónico, por sobre todo en una teleconsulta, porque necesitamos saber si es que hacemos algunos exámenes, si remitimos, si mandamos la receta a su mail, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y vamos a tomar datos del paciente, como es el nombre, la edad, el sexo, la raza, si es que está castrado, esterilizada, si no está castrada, no está esterilizada, todo ese tipo de cosas valoramos también. Como novena pregunta tenemos el tiempo de la teleconsulta. Bueno, esto no se puede dar una brecha de tiempo específica, pero más o menos de 30 minutos a una hora. A veces ya tienen exámenes ya realizados desde hace un tiempo, y eso es espectacular porque nos ayuda bastante. O a veces necesitamos remitir los exámenes, y sí, o sea, van a ser varias consultas para poder emitir realmente un diagnóstico y un tratamiento adecuado. Y como décima pregunta es ¿dónde tomo mi teleconsulta? Bueno, ya va en la descripción, ahí vamos a poner el número telefónico del WhatsApp. Ahí puedo hacer la teleconsulta vía WhatsApp. Prácticamente sí es como un video chat. Necesito saber qué es lo que le pasa realmente al animalito. A veces en la misma video me enseñan cómo se encuentra, en qué estado, me enseñan las patas y demás. Obviamente no se aprecia bien por video, pero sí es importante especificar qué es lo que tiene. Entonces me dicen, es que doctora tiene una mancha negra en la parte de la pata, así como una especie de verruga, y a la final es una garrapata. Entonces a veces no se puede identificar muy bien, pero yo en el video yo les voy a pedir que estén presionando, estén palpando, estén tocando todo esto, porque de esa manera vamos a poder solventar el problema. A veces ya es casos un poco más complicados y se necesita realmente que se haga una consulta a domicilio o una consulta en el consultorio, ¿no? Si ese es el caso, pues igual se da la consulta a domicilio, y también se pide a la persona, obviamente, que llegue al consultorio. Ese es un costo dentro de la teleconsulta, porque tenemos que valorar bien para poder dar un buen tratamiento, ¿no? Y bueno, eso es todo. Les agradezco haberme escuchado. Espero estos son tips que necesitamos para que podamos hacer una buena teleconsulta.
porque necesito encontrar todos estos factores para poder valorar un buen diagnóstico, un buen tratamiento, para que no vuelvan a estar llamando y diciendo no, pero es que no le funciona esto. Imagínense, siempre una consulta ya física, vuelven a veces los clientes porque no les funcionó algún tratamiento, peor va a ser una teleconsulta, pero hay cosas que sí se pueden ayudar en una teleconsulta como tal, y también muchos tips que yo sé mandar holísticos, naturópatas, para que puedan tener una mejor calidad de vida y tener por sobre todo una buena prevención, porque no se olviden que la naturopatía lo que ayuda es a prevenir, a generar enfermedades, y cuando ya existe una enfermedad, en cambio el tratar enfermedades, el ayudar en una emergencia, es ya parte de la clínica veterinaria. Entonces por cualquiera de las dos estamos a las órdenes. Muchas gracias por escucharme, y pues nos vemos en la próxima charla que vayamos a hacer. Muchas gracias, chao.